Bueno, hola, hola, soy Albert de Padres Rebeldes y hoy tenemos con nosotros a Daniel Bezares. Daniel tiene una Hola. trayectoria de lo más variada, ha sido consultor, profesor de la Universidad a Distancia, asesor en varias ONGs, cofundador de 4 empresas y a día de hoy dedica la mayoría de su tiempo a ayudar a otras familias con la crianza de sus hijos. Bueno, Daniel, un placer tenerte por aquí y nada, cuéntanos un poco más sobre ti y sobre cómo acabaste dedicándote al mundo de la crianza. Bueno, gracias Albert por invitarme a esta entrevista. Estaba pensando, estaba viéndote, veía un hombre, otro hombre aquí, y es una excepción completamente, es un lujo que estemos aquí dos hombres hablando de crianza y de educación, porque ocurre poco. Pero bueno, vamos a ver si entre tú y yo impulsamos para que cambie un poco más. Bueno, yo acabé dedicándome a esto por experiencia personal, porque vi que nuestra forma o mi forma de educar en casa, mi forma y la de mi mujer Lourdes, no estaba funcionando, porque veíamos que teníamos retos importantes, ¿no? Eh, Quizá sí, un reto por encima de la media y las técnicas de educación que creíamos que iban a funcionar muy bien no funcionaron. Por lo tanto, bueno, pues me leí un libro, no encontré nada, me leí otro y de repente conecté con un libro de disciplina positiva, me formé como formador de padres en disciplina positiva, luego también me formé con psicólogas internacionales en temas de Strong Will Child, niños de espíritu libre, y a partir de ahí, bueno, pues surgió todo mi trabajo muy enfocado a temas de gestión del conflicto, del comportamiento, y ayudo a madres y padres de niños de espíritu libre a reducir el conflicto, aumentar la colaboración en casa y llevar mejor ambiente a casa. O sea, un poco basado en una trayectoria de historia personal. Al final, bueno, pues nació desaprendo.com, que es desde donde divulgo todo el conocimiento relacionado con este tema. En relación a esto que has contado, ¿no? de tu experiencia personal, quería preguntarte claro, la conducta de los niños y las niñas tiene mucho que ver con la educación que reciben, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un componente genético, ¿no? Que se suele conocer como temperamento, que hace que dos niños o niñas criados casi de la misma forma tengan conductas muy diferentes. ¿Tú has vivido algo así? Sí, bueno, desde luego hay un componente genético, bueno, lo dicen muchos de los padres, mis alumnos dicen, bueno, pues con María es muy fácil, con Antonio es muy fácil, sin embargo, con Pablo es un infierno, ¿no? Son familias donde 3 niños, mismo entorno, misma educación, y hay unas características del temperamento propias que suponen un reto mucho mayor, ¿no? Ahora hablaremos de ellas. Sí, yo soy padre de 2 niñas gemelas, misma edad, mismo sexo, gemelas idénticas, y son diferentes, ¿no? Cada una, en casa hay bastante espíritu libre, pero cada una, digamos, que tiene características más marcadas dentro de su temperamento, que hace que el reto es mayor y que si no tienes herramientas para trabajar, pues supone mucha más dificultad. ¿Y eso desde que nacieron son así de diferentes? Han ido evolucionando, han ido cambiando de roles, también quien lleva más la voz cantante también ha cambiado en determinados momentos de la evolución, luego se va estabilizando, cada uno va encontrando su rol y su personalidad, pero sí, son cosas que ves desde la cuna. Sí. Y hablando, ya hemos hablado mucho del concepto de espíritu libre, ¿no? Y en tu blog Desaprendo, pues hablas de este concepto, ¿no? De niño de espíritu libre. Explícanos un poco más qué tipo de niños se consideran de espíritu libre y por qué es un desafío educarlos. Bueno, los niños de espíritu libre son niños maravillosos, eso es lo primero de todo. Yo les llamo niños de espíritu libre, mucha gente pues les llama niños rebeldes, niños difíciles, niños desafiantes, niños que no aceptan la autoridad. Bueno, pues yo prefiero tratarlo en positivo para remarcar todo el potencial que tienen como personas, ¿no? Porque tienen algunas características muy positivas que valoramos mucho en nuestra sociedad. Pero por hacerlo fácil, al final son niños que son persistentes, ¿no? Que quieren tener razón, que les gusta llevar el mando, que defienden sus ideas a muerte, ¿no? Son niños intensos, ¿no? Que cambian de estado de ánimo a la velocidad de la luz, la frustración la viven muy profunda, la alegría también la viven muy profunda, tienen explosiones
y a veces pueden tener, bueno, pues falta de autocontrol, que es algo que tienen que entrenar, ¿no? Son niños sensibles, pueden tener sensibilidad a las texturas, a los olores, a los sabores, se sobreestimulan con una sesión prolongada de pantallas, ¿no? Y bueno, pues hay que controlar esa sensibilidad. Por otra parte, tienen mucha energía, ¿no? Y eso, bueno, pues lo hace más complicado para los padres, y muchas veces es energía física y otras veces es energía, bueno, para aquello que les interesa, para sus proyectos personales. Que ahí sí que son muy capaces de poner el foco, ¿vale? Y son capaces de enfocarse en lo que realmente les interesa. Sin embargo, lo que a ti te interesa o a ti te interesa que hagan, pues muchas veces no es su prioridad, ¿no? Entonces son niños distraíbles, digamos. Es distinto al trastorno por déficit de atención, al TDA o TDAH, es distinto porque sí que tienen capacidad de focalizarse y poner atención en aquello que les interesa, pero bueno, en un momento dado se puede confundir, ¿no? Y esas son básicamente las características. Son niños que les cuestan mucho las transiciones, ¿no? Cambiar, están haciendo algo, dejarlo para hacer otra cosa y por lo tanto, bueno, pues hay que trabajar también las transiciones y bueno, pues esas son las características fundamentales de su temperamento que suponen, bueno, nos lo ponen mucho menos fácil, pero por otra parte son niños con madera de líderes, ¿no? Que les gusta decidir, que realmente cuando algo les interesa van a por ello, que tienen mucha energía, que no son pasivos, no son sumisos, ¿vale? No es el prototipo quizá de niño obediente, ¿no? Uh-huh. Ahora mucha gente que nos esté viendo pensará, uy, pues si mi hijo es así, una característica intrínseca a todos los niños, así dicho de forma simple, ¿no? Pero no es así. Bueno, esto va por grados, ¿no? Es verdad que esas características las pueden compartir los niños en primera infancia, en edad de primaria, digamos, pero digamos que, bueno, pues que siempre hay grados, hay niños que cumplen más de esas características y hay niños que están más altos en el grado de cada una de estas características, ¿no? Yo con mis alumnos hago una especie de evaluación del nivel de espíritu libre, ¿no? Y bueno, pues según la puntuación vemos qué característica tiene más marcada y desde luego si está en todas altas, bueno, pues le podemos poner este nombre. Este nombre no es por etiquetar, para mí es muy importante que el nombre sea en positivo, yo creo que el nombre Niño de Espíritu Libre transmite orgullo incluso, ¿no? Para los padres, ¿no? Soy padre de un niño de espíritu libre, porque bueno, ya sabemos todos que etiquetar en negativo, bueno, pues no trae más que problemas y clichés, ¿no? Que no ayudan a evolucionar en positivo. Y que el niño Entonces, refuerza bueno, ese concepto, ¿no? Si tú le etiquetas de forma negativa, ¿no? Es que es como que le refuerzas su autoconcepto que tiene. Exacto, exacto. Yo soy un niño rebelde, soy un niño desobediente, eso es lo que se espera de mí. Si no logro conectar de ninguna otra manera, voy a conectar con el mal comportamiento, que es lo que se espera de mí. Y bueno, esto es el tema de la profecía autocumplida, que bueno, pues que no trae nada bueno, ¿no? Por lo tanto, acompañar a nuestros hijos a que conozcan esas características de su temperamento y presentárselas en positivo es fundamental para que estén orgullosos de su forma de ser, pero trabajando con ellos para bueno, pues que vayan adecuando esas características a las necesidades de la convivencia con los demás, ¿no? No pueden ser el centro de la casa, sus caprichos no pueden guiar el día a día de la familia, no pueden faltar al respeto, no pueden maltratar a las personas. Bueno, pues todo eso es el camino que tienen que ir aprendiendo con nuestra ayuda y con nuestro trabajo, ¿no? Perfecto. Ahora profundizaremos más en cómo gestionar a los niños de espíritu libre, pero antes un pequeño inciso. Sabemos que muchos bebés cuando nacen, ¿no? Son bebés que llaman, o sea, que lloran mucho más que los demás, que reclaman más atención, que duermen incluso menos. Y se dice de ellos que son bebés de alta demanda. ¿Hay alguna relación con este tipo de concepto, de etiqueta, con respecto a que luego vaya a ser un niño de espíritu libre? ¿Eso está relacionado? Sí, al final son dos términos, uno más asociado al bebé, otro más asociado al niño. Son bebés
que tienen más dependencia, que tienen más necesidad de contacto físico, que tienen más necesidad de atención, que tienen más necesidad quizá de afecto, que a lo mejor tienen más dificultad para autocalmarse, ¿no? Y necesitan el apoyo de un adulto que les ayude a entrenar esa capacidad que es la de autocalmarnos, ¿no? Que es algo que se entrena. Por lo tanto, todo lo que sea contacto y apego les ayuda a evolucionar. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De temperamento, de sensibilidad, de energía, ¿no? De persistencia. Exacto. Tu hija, por ejemplo, cuando era bebé también era muy intensa, muy demandante. Sí, bueno, nosotros tuvimos una etapa de bebé, claro, eran dos a la vez, éramos padres primerizos, lo teníamos todo por aprender y había cosas que no entendíamos, desde luego. Y recuerdo que una de mis hijas hacía un sonido que llamamos la motosierra, hacía una especie de gruñido para reclamar atención, que luego, por suerte, acabó desapareciendo. Pero que sí, yo en ese momento no conocía, ¿no? El término bebé de alta demanda, pero bueno, sí que fueron meses, años, ¿no? Los 2 primeros años duros. Claro, es que saber que hay bebés que son más demandantes que otros y entender que eso es un rasgo genético, ¿no? Pues eso ayuda creo yo, a los padres a que lo llevemos mejor, ¿no? Porque si no, es como que no tienes consuelo, dices esto, pero ¿por qué? ¿Estoy haciendo algo mal para que sea así de intenso el niño? Y eso es como un consuelo de, vale, no soy yo, ¿no? Yo simplemente pues que es un bebé que necesita más cuidados, más, pues eso, más atenciones, etcétera. Exacto, aparece la culpa, ¿no? Y la culpa no sirve para nada más que para fustigarse y para sufrir. Sí, es lo que dicen mis alumnos, al final cuando descubren y realmente encuadra con estas características, las sensaciones de alivio es eso, no estoy solo, ¿no? No estoy solo, hay más padres en la misma situación, no es una situación, no es un bicho raro. Mi hijo, bueno, pues es más reto y por lo tanto tengo que prepararme y formarme para este reto y luego no soy culpable, ¿no? Lo que tú has dicho es componente genético. Sí, los psicólogos hablan de un 15%, ¿no? De niños que pueden tener este perfil más marcado, aunque como decimos siempre hay grados y, bueno, pues problemas relacionados con comportamiento, pues hay en muchas casas, ¿no? Lo sabemos los padres. Exacto. Bueno, y entrando más al detalle de la forma de gestionarlo, ¿no? y la forma de educar, eso, muchas madres y padres creemos que solamente, o creen que solamente existen dos maneras de educar, ¿no? Que es el estilo autoritario, que es el clásico porque lo digo yo, y que tanta rabia nos daba siempre cuando nos lo decían nuestros padres. Cuando nos tocaba. Exacto. O por otra parte, pues ser permisivos, ¿no? Pues que haga lo que quiera y ya está, y tampoco voy a estar todo el día confrontando, ¿no? Pero, ¿hay más estilos de educar que podamos adoptar los padres? Sí, hay uno parecido a lo mejor al permisivo, que es el negligente, son los padres que no están presentes, ¿no? El permisivo al final algodona a su hijo, le intenta aislar del sufrimiento emocional, no le acompaña, sino que a lo mejor niega esas emociones negativas y luego pues a lo mejor no pone unos objetivos muy altos o estándares muy altos en cuanto a comportamiento, en cuanto a convivencia, en cuanto a responsabilidad, académicamente, no sé, lo que sea, deportivamente, lo que sea. El autoritario ya sabemos, es porque lo digo yo, como tú bien dices, pone unos objetivos muy altos, pero no acompaña emocionalmente, no acompaña como entrenador o como entrenadora de su hijo y provoca mucha desconexión, ¿no? Porque utiliza castigos, puede utilizar los gritos y la desconexión es muy alta. Al final son niños que, bueno, que no, tanto en un lado como en otro, no tienen cubiertas sus necesidades emocionales, no tienen coaching emocional, están desconectados, ¿no? En el caso de los autoritarios más. Al final, bueno, son relaciones que se pueden romper, realmente eso existe, ¿no? Relaciones, yo creo que todos a lo mejor conocemos algún caso, Sí. se rompe la relación, se rompe la conexión, son niños que buscan
digamos, el consejo fuera, ¿no?, de la familia cuando llegan a la preadolescencia o adolescencia y pierdes toda capacidad de influir. Y efectivamente existe otra forma de hacerlo, es la forma que se plantea en disciplina positiva, en educación respetuosa, con un enfoque de límites empáticos. Bueno, yo le llamo estilo autoritario democrático porque son padres, pues, que ponen unos objetivos altos a sus hijos en cuanto a esto que hemos dicho, convivencia, responsabilidad, incluso técnicamente, lo que sea, pero acompañan, ¿no? Se convierten en entrenadores de sus hijos. Son padres que saben decir que no, lo saben decir con asertividad y con respeto, porque los niños necesitan un líder, necesitan alguien al mando que transmita confianza, previsibilidad, autoridad, coherencia, ¿no? Pero también son padres que saben poner en el tejado de sus hijos decisiones que tienen que tomar ellos, ¿no? Con niños de espíritu libre, si todo es no, 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 y no les dejas experimentar con las consecuencias de sus decisiones bueno, el aprendizaje que trae el hacer las cosas decidiendo ellos, pues vas a tener muchos problemas, ¿no? Vas a tener el conflicto instalado en casa. Y luego, bueno, pues son padres que saben llegar a acuerdos, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Negociándolos, son padres abiertos a ceder poder y a negociar, son padres empáticos que escuchan de otra manera a sus hijos, son respetuosos en sus formas, no utilizan los castigos, no utilizan alternativas, que ahora podemos hablar si quieres. Y bueno, pues realmente lo que están haciendo es entrenar a sus hijos para la autorresponsabilidad, para la autodisciplina, ¿no? Todas esas habilidades que necesitan los adultos, ¿no? Y que se entrenan en la infancia. Exacto, para gestionar sus emociones y entenderlas, ¿no? Y saber, pues, cuando están muy alterados, pues saber cómo calmarse o cómo desviar su frustración. Y una cosa respecto a la forma de educar más autoritaria, ¿no? Claro, los padres que educan igual de esa forma es porque igualmente quieren mucho a sus hijos, pero creen que es lo mejor para ellos, ¿no? Pues si yo soy el adulto y tengo más experiencias que tú y sé que esto es mejor para ti, pues tú tienes que obedecerme, porque así te va a ir bien la vida, ¿no? Pero me gusta mucho lo que dices y es que, claro, la forma de educar así es que al final conviertes al niño en una persona muy dependiente e influenciable, porque ha pensado poco por sí mismo. Es decir, todo lo que ha hecho ha sido porque otro se lo ha impuesto, no porque él crea que es lo mejor. Y está claro que habrá decisiones que tú tengas que imponerlas. Por ejemplo, pues no te tires por ahí, pero Sí, cada uno tiene las suyas, cada familia claro, tiene sus líneas rojas, exacto. claro. Pero lo que dices es que, claro, que si no lo ha entrenado, ¿cómo va a saber luego tomar decisiones correctas? Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero que has dicho, los padres, y esto es importante, los padres con un estilo autoritario, con un estilo permisivo, etcétera, en general lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, aquí no es un tema de culpables o no culpables, aquí es un tema de cómo creo yo que es mejor educar a mis hijos. El padre negligente es otra cosa, bueno, tiene otras prioridades, el padre o la madre, ¿no? Y no está dedicando tiempo a algo de lo que en su día, bueno, pues ser padre y ser madre es una responsabilidad. Entonces no hay culpables, al final hay padres que tienen o no tienen herramientas para hacerlo mejor o peor o con mejores resultados, porque eso está probado, esto no es una cosa que me inventé yo. O sea, está demostrado en estudios que las familias que saben definir límites de manera empática y respetuosa, que acompañan emocionalmente a sus hijos y que establecen retos elevados, son familias en las que, bueno, que funcionan mejor primero y que los niños son futuros adultos más felices, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Y si repasamos nuestra infancia y nuestro aprendizaje a lo largo de la vida, nos daremos cuenta que en general el porcentaje mayor de aprendizajes que nos han llegado de manera experiencial, experimentando nosotros, tomando nosotros las decisiones y viendo qué pasaba cuando tomábamos las decisiones. Y ahí sí que podríamos decir, esto es lo que decía papá, mira, pues tenía razón. Un niño de espíritu libre necesita probar, ¿no? Entonces, si nosotros nos empeñamos
en decirle que se ponga el jersey, que se ponga el jersey, que se ponga el jersey, lo que vamos a tener es un conflicto permanente. Si nosotros nos limitamos a informar de que, oye, hoy han bajado 10 grados la temperatura, simplemente, y a partir de ahí dejamos que decidan, bueno, pues encontraremos una persona que está pendiente de que le lleve su padre o su madre al jersey y que se lo ponga, o una persona que, bueno, pues que empezará a entender cómo funciona el clima y lo que supone tener frío o no tenerlo. Independientemente del miedo que nos da a los padres que los niños se pongan enfermos y todo el lío logístico que se monta, que es tremendo. Sí, ¿no? Y ahora cuando quedo con algunos amigos y dicen, no, hace unos días que tuvo el virus mi nene, no sé qué, pero ya le ha pasado. Yo, da igual, quedamos otro día. Yo me voy. Es que yo ya no quedo. Es que no me quiero arriesgar porque sé lo que supone después y no estoy dispuesto a asumir el riesgo. O sea, yo también ahora mismo estoy como psicotizado con los virus porque... Sí, qué rollo, tío, qué rollo. Sí, es una pasada. Entonces, por resumir un poco, la forma en la que llamas tú autoritario y democrático sería como una mezcla entre autoritario, ¿no? Porque digamos que marcas límites, no es que se hace lo que se quiere, y una mezcla un poco de permisividad, que más que permisividad sería permisividad, pero haciendo que ellos experimenten y haciendo que ellos también tomen decisiones y se cuestionen las cosas y siempre apoyándoles desde el plano emocional, ¿no? Es decir... Exacto. Sí, hay dos pilares fundamentales que no te he dicho. Uno es la calma. Sin la calma nada de esto funciona. O sea, la calma es condición necesaria. Si establecemos límites, que sea de manera calmada, ¿no? Si estamos en un conflicto, tenemos que estar calmados, porque estamos en el conflicto para ayudar. Al final somos los últimos responsables, ¿no? No podemos pedir a un niño que tiene un desbordamiento emocional, una explosión, que se calme. Tenemos que calmarnos nosotros primero para luego, modelizando con nuestra calma, acompañar bueno, con herramientas que hay para hacerlo bien, ¿no? Para que sea capaz de volver a la calma y entender las emociones que ha tenido que le han llevado a esa explosión. No estoy hablando tanto de una provocación de gritos para lograr algo que quiere nuestro hijo, sino de un desbordamiento emocional, de un secuestro emocional, como llaman los psicólogos. Eso por un lado, la importancia de la calma es fundamental. Hay que trabajarla y tenemos que tener la capacidad de situarnos desde fuera y ver a nuestros hijos como observadores, ¿no? Estamos muy involucrados porque nos va mucho en ello y eso dificulta mucho nuestra función, ¿no? Como educadores, porque es muy fácil que nos dejemos arrastrar emocionalmente en las situaciones porque nos va mucho en ello, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, fundamental, y antes de establecer límites con lección también necesaria, es la conexión. Nuestro hijo, y más si es un niño de espíritu libre, ¿no? Que corremos el riesgo de que se autoetiquete como niño malo, ¿no? Tiene que saber que le queremos independientemente de su comportamiento. Tiene que estar seguro que nuestro amor es incondicional. Tiene que estar seguro que tenemos la puerta abierta para escuchar sus miedos, sus temores o sus dudas. Tiene que saber que su padre, su madre, no está solo para decirle lo que tiene que hacer y desgastando la conexión, sino que tiene que reforzarla con el juego. Tenemos que jugar con nuestros hijos, tenemos que jugar a lo que ellos quieren, tenemos que jugar, que pasar tiempo con ellos en exclusiva, es fundamental. En nuestro caso, que somos padres de 2 niñas gemelas, pues más todavía, ¿no? Pero cualquier padre tiene que reservar espacios en exclusiva con su hijo, ¿no? Porque son necesarios para alimentar la relación, para cubrir las necesidades emocionales y porque están íntimamente relacionados con lo que llamamos buen comportamiento. O sea, un niño que tiene un nivel alto de conexión es un niño mucho más dispuesto a colaborar, a no buscar otros mecanismos para tener la atención, ¿no? Como puede ser el mal comportamiento, ¿no? El reto, el mal comportamiento. Uh-huh. Sí, que por lo tanto, resumiendo, perdona, conexión fundamental, calma fundamental y autoridad democrática. Dicho así parece fácil, ¿no? Pero dices, wow, luego en la situación, ¿cómo gestiono esa calma? ¿Cómo... Sí. Eso es lo difícil, ¿no? O sea, supongo que habrá muchas estrategias, ¿no? Para hacerlo, pero
se antoja difícil, ¿no? Así de primera. Muy complicado, es lo más difícil que hacemos en la vida. Ya te digo, yo profesionalmente he tenido muchos retos y como los que he tenido educando ninguno, es duro, es frustrante, es agotador, hay que tener mucha energía y también energía emocional, es un reto enorme y lo que tiene que ocurrir al principio es un cambio de conciencia, o sea, realmente tienes que ver la educación de otra forma. Desaprender, ¿no? Por eso mi proyecto se llama Desaprendo, exacto, justo lo iba a decir. Y sin ese cambio de conciencia lo tienes muy difícil, ¿no? Pero después, aparte del cambio de conciencia, hay que hacer un cambio de hábitos. Y los hábitos se cambian con entrenamiento. Tienes que tener herramientas y después tienes que entrenarlas con prueba-error, de manera metódica, ¿no? Y así es como realmente se producen los cambios. Si no, estás encerrado en este bucle, ¿no? Que es el bucle típico de le pido a mi hijo que haga lo que yo quiero, no lo hace, se lo repito, me voy calentando, me enfado, le grito, le castigo incluso, tengo cargo de conciencia porque me he pasado y porque he perdido el control, le pido perdón, me pide perdón, estoy frustrado, he tenido ese sentimiento de culpa por lo que ha ocurrido y mañana empezamos el mismo ciclo, ¿no? Yo le llamo el día de la marmota, como la peli, porque realmente es el día de la marmota. Entonces, hay que romper este ciclo, ¿vale? Hay que romper este ciclo, con un cambio de conciencia y con un cambio de hábitos. Exacto. Y no es nada fácil, ¿eh? Contado, dices, ostras, qué guay, sí, el discurso suena coherente, parece lógico, lo compro, pero luego hay que ponerse a ello. Y ahí es donde llegan las dificultades, ¿no? Claro, tú supongo que cuando aprendiste todo lo que aprendiste en su momento, claro, una vez lo aprendes, tienes las bases, pero aquí lo complicado es aplicarlas día a día, ser constante pero bueno, sabiendo las bases ya sabes que vas por buen camino. O sea, sabes que esto al final va a dar resultados porque sí, porque tiene que dar resultados, ¿no? Eso es lo que te reconforta, sí, ¿no? tienes que confiar, claro, tienes que confiar. Te tiene que sonar bien la música, tienes que estar, o sea, que tienes que tener predisposición a un enfoque de educación respetuosa, no tienes que tener miedo a la presión social, muchas veces de los amigos y de la familia, que lo que te dicen es, no, con este niño mano dura, ¿no? Pero ¿cómo le vas a dejar decidir? Si le dejas decidir, pierdes el poder, no te va a respetar. ¿Cómo le vas a dar tanto amor? Sino que si así lo único que haces es convertirle en un blando, o cómo le vas a dar amor si te está faltando al respeto, ¿no? Entonces, bueno, hay que aislarse de esa presión social, ¿no? Es otra condición necesaria. Y si todo esto te suena bien y quieres realmente educar de otra manera, tienes que confiar, ¿no? Al final te tienes que apoyar en alguien en quien confíes, en muy buenos profesionales. Trabajando con padres, ¿no? Esa suerte que tenemos nuestra generación, nuestros padres no tenían acceso a estos recursos, ¿no? Por otro lado, no había tanto conocimiento, ¿no? Ya del cerebro, del funcionamiento del cerebro, del desarrollo del cerebro en la infancia, del peso tan importante que tiene la inteligencia emocional en el ser humano y lo importante que es la etapa de la infancia, ¿no? Para entrenar y aprender. Todo esto son cosas nuevas, ¿no? Y hay mucha gente muy lista que ha pensado mucho, que ha estudiado mucho, que ha definido mucha metodología, ¿no? Y bueno, pues somos muchos los que enseñamos todo este conocimiento que tiene tanto valor, ¿no? Sí, y que lo habéis probado y ha funcionado. O sea, en tu caso, tú lo has aplicado Claro. y te ha ido fenomenal. Claro. A ver, nosotros tenemos nuestras dificultades todos los días, ¿vale? Tenemos nuestros conflictos todos los días. Tenemos que gestionar la rivalidad de nuestras hijas todos los días. Lo que pasa es que lo hacemos de otra forma. Lo hacemos con herramientas, lo hacemos con calma. Yo pegaba unos gritos. Yo pensaba que yo nunca iba a gritar, que yo iba a ser el padre que no gritaba, que iba a lograr las cosas, claro, pero que iba a lograr las cosas, pues como yo creía que las iba a lograr y lo tenía súper claro. Me di de bruces con la realidad y vi que aquello no funcionaba. Y cuando me enfadaba mucho, pegaba unos gritos que temblaba la lámpara. Bueno, pues yo dejé de gritar y eso se aprende, ¿no? Se aprende. Es una mezcla de cambio de conciencia y de trabajar el hábito, ¿no? En 3 semanas puedes trabajar el hábito de dejar de gritar. Todo acompañado del resto de herramientas que son necesarias, ¿no? Te lleva a estar más tranquilo y
más presente. Yo también, bueno, pues hace ya unos años hice yoga, empecé a trabajar con meditación, medito un poquito todos los días, es una herramienta que recomiendo siempre a los padres, ¿no? Que te ayuda mucho a ver la educación de otra forma y a estar más presente y situarte más como observador. Entonces, desde aquí recomiendo la meditación como herramienta a los padres y bueno, pues al final hay un proceso de cambio de mentalidad que te lleva a, sigues teniendo situaciones complicadas todos los días y además, según las distintas edades, pues son situaciones diferentes, ¿no? Con los niños mayores los problemas son mayores, pero las enfocas de otra forma y bueno, pues hay más tranquilidad y más paz. Muy interesante, muy interesante. Bueno, para cerrar un poco el tema de disciplina positiva, cuéntanos un poco más sobre los premios y castigos. ¿Por qué dices que deberíamos rehuir de ellos y no son efectivos? ¿Y qué alternativas tendríamos? Bueno, el castigo, el premio distrae, ¿no? de la razón por la que se hace las cosas, ¿no? Un niño que aprueba un examen y se le regala algo, pues le estás mandando un mensaje muy confuso, ¿no? Al final, estudiar es una cosa suya, es una cosa para él y es algo que le va a traer cosas buenas en el futuro. Bueno, a mí esa parte me parece de cajón. Los castigos, al final, lo que logran es desconectar. Y nosotros queremos aumentar la conexión, no disminuirla. Los castigos producen sensación de injusticia en los niños. A los niños les distrae también, ¿no? Yo he hecho algo mal y como me han castigado, me centro en el castigo. Me centro en la ira y en la rabia porque me han castigado, en la situación de injusticia porque yo creo que no me merezco este castigo y digamos que ya he pagado mi culpa, por lo tanto hay poco aprendizaje alrededor en general, ¿no? con el castigo. Sí que puede haber sensación de revancha, de bueno, pues ahora puedes tú, pero ya podré yo, ¿no? De venganza, o hay niños que, bueno, que simplemente se repliegan y desaparecen, ¿no? Digamos. Entonces el castigo no trae cosas buenas y sobre todo es que hay alternativas al castigo, ¿no? Los padres de niños de espíritu libre que trabajan conmigo vienen de utilizar el castigo y uno detrás de otro me dicen que no funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues está probado que no funciona. Es peligroso porque además sí que puedes lograr resultados en el corto plazo. Si gritas lo suficiente, si te pones suficientemente agresivo o si el castigo es lo suficientemente potente y realmente le importa, puedes lograr resultados en el corto plazo, pero nunca en el largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de autodisciplina, autorresponsabilidad, ¿no? Claro. No lo vas a lograr así. Y bueno, por eso en disciplina positiva se educa sin premios y sin castigos, con alternativas, ¿no? Sí, muy interesante. Realmente eso, el castigo, o sea, es lo que dices, que puede funcionar a corto plazo, pero no genera aprendizaje y genera desconexión, ¿no? Genera rechazo por parte del niño y se va desconectando de nosotros, ¿no? Que es justamente lo que no queremos, ¿no? Queremos que confíe en nosotros, queremos que haya una buena relación, obviamente. Entonces, es absurdo optar por una medida que solo va a funcionar a corto plazo y que va a generar desconexión. Pero claro, igual muchos padres lo que les falta ver son las alternativas, ¿no? Entonces, por eso había pensado un par de ejemplos para planteártelos y para ver cómo podríamos afrontar las situaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate pues, que un día dado tu hija o tu hijo llega a casa con una nota en su agenda diciendo que ha pegado a un compañero y le ha hecho mucho daño y tal. ¿Cómo gestionamos eso? Si no le castigamos, ¿cómo lo hacemos? Vale, a ver, las alternativas fundamentales a los castigos son las consecuencias naturales, es, bueno, pues él ha tomado una decisión, ha hecho cierta cosa, dejarle que experimente con las consecuencias naturales que ocurren, en el ejemplo de antes que decíamos del jersey o el abrigo, la consecuencia natural es que va a pasar frío, ahí es fundamental no rescatarle, claro. Las consecuencias lógicas son las consecuencias que ocurren con la intervención de un adulto. Entonces, bueno, pues tienen que cumplir unas ciertas características para no ser un castigo, no tienen que ser
tienen que estar relacionadas con el hecho, tienen que ser proporcionales, tienen que estar previamente comunicadas, deben ser respetuosas, ¿vale? Y si cumplen esas características, pues no son un castigo y no provocan ese rechazo que provoca el castigo, ¿vale? Hay otras alternativas, como es el enfoque a soluciones, ¿no? Es buscar soluciones a una situación de conflicto que sean válidas para ambas partes. Bueno, y otras herramientas de disciplina positiva. Que, por ejemplo, podría valer decirle, se me está ocurriendo, vamos a llamar a los papás del nene que has pegado, nos reunimos todos y vas a pedirle perdón y le dices que eso no está bien pegar, y entonces eso yo interpreto como que el niño va a decir, ostras, he hecho algo grave, va a haber aquí una reunión, que voy a tener yo que delante de los padres del otro nene justificarme y decir que lo siento. ¿Eso podría ser una medida o no lo ves? Bueno, yo en general recomiendo que el perdón sea un perdón sentido, ¿no? Y a veces cuando el perdón es obligado, realmente no vale de mucho más allá de hacerle pasar un mal rato porque no tiene los recursos, ¿no? Para gestionar. sí, a lo mejor si es delante de otros adultos, pues todavía es más difícil, ¿no? Entonces yo en general, y el perdón acaba saliendo, ¿no? Pero el perdón y el reparar el daño, lo interesante es cuando sale con empatía, ¿no? Lo interesante es cuando somos capaces de transmitir al niño lo que la otra persona está sintiendo o modelizar nosotros mismos con lo que se puede sentir. Al principio los niños quizá no tienen la empatía muy desarrollada en la primera infancia y eso es algo que se entrena. Y una vez que son capaces de conectar y empatizar, es cuando pueden sentir lo que ha sentido la otra persona y estar más abiertos a pedir perdón, a reparar el daño, ¿no? Si es obligado, pues al final estamos utilizando nuestro poder como adultos, ¿no? Para forzar algo que no está saliendo de él. A nosotros, cuando hacemos mal a alguien en el mundo adulto, pues si alguien nos lleva las orejas a pedir perdón a fulanito, cuando por ejemplo todavía estamos nerviosos o todavía estamos enfadados, pues va a ser muy difícil, ¿no? En este caso yo trabajaría más el desarrollar, el ejercitarse la empatía con preguntas, ¿no? Preguntas de curiosidad que se llaman en disciplina positiva. ¿Qué ha pasado? Cuéntame qué ha pasado, cuéntame tu punto de vista. Que puede ser que él haya pegado porque realmente se ha dado una situación muy injusta que desconocemos. Entonces entender su punto de vista es fundamental, ¿no? Para poder actuar. Luego ya trabajaremos con él y le preguntaremos qué alternativas podría haber tenido. Sí que transmitiremos el comportamiento deseado, sí que transmitiremos cuáles son las líneas rojas y no pegar a otros es una línea roja. Sí preguntaremos qué crees que puede esperar después de esto y a lo mejor nos dice, oye, pues a lo mejor que le pida perdón. Y entonces le decimos, oye, pues a lo mejor es buena idea, ¿no? Un niño que ha diseñado, ha participado en diseñar la solución a la situación, está aprendiendo del proceso, le estamos haciendo más capaz, le estamos empoderando, ¿no? Y los resultados van a ser mejores, ¿no? También podría ser válido si utilizamos la empatía, como dices, ¿no? Decirle, ¿qué te ha pasado a ti cuando alguien te ha pegado? ¿A qué te ha hecho daño? ¿Y cómo te has sentido, ¿no? Hacerle ver cómo se ha sentido él cuando ha sufrido eso en sus carnes, ¿no? Y entonces, de esa forma empatiza, ¿no? Y dice, ostras, pues sí que lo pasé mal cuando me pegaron, por tanto, no me gusta que otros lo pasen mal. Sí, es una forma, claro, que se ponga de ponerse en el lado del otro. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente caso, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que tu hija o hijo pues no está por la labor de guardar las cosas cuando las utiliza, ¿no? Las deja por ahí tiradas y tú quieres que cuando deje de utilizar una cosa, pues la recoja, ¿no? Y no esté constantemente. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo le explicas que las cosas hay que recogerlas sin enfadarte y cómo lo haces para que lo haga, ¿no? Sí, a ver, al final, yo la premisa que diría, y más con niños de espíritu libre, es que no puedes controlar lo que tu hijo hace. O sea, tú puedes controlar cómo actúas tú, pero no puedes controlar lo que tu hijo hace. Y que tus intereses normalmente son muy distintos que los de tu hijo, que tu hijo normalmente tiene otras prioridades. Por lo tanto, tenemos un reto alto, ¿no? Es más fácil poner un límite con un no, no vamos a comprar esto ahora, a pedir algo que necesite de su acción, ¿no?
recoge esto ahora, ¿no? Lo segundo es mucho más difícil. Si tenemos trabajada la relación, si hay conexión, va a ser más fácil. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir es que, bueno, pues algunos padres, y entre otros yo, lo que hacemos es utilizar las consecuencias lógicas para este caso, ¿no? Una consecuencia lógica es condicionar algo que le apetece hacer en un momento determinado a haber cumplido con sus obligaciones, ¿no? En nuestra casa la obligación es en general antes que la diversión, ¿no? Y eso a veces se pone como condición para que algo ocurra, ¿no? Y es una consecuencia lógica, no es un castigo. Se comunica respetuosamente, está previamente comunicado, es proporcional y está relacionado, ¿no? Como decíamos. Pero a lo mejor, bueno, en niños más mayores es más interesante pues lo que hemos hecho nosotros en casa. La habitación es responsabilidad de ellos, no es zona común. Confías, ¿no? Cuando ya les has visto en ciertos momentos ordenar y que pueden tener predisposición y tal, y lo que hay que respetar es las zonas comunes. En zonas comunes no puede haber nada tirado. Nosotros tenemos una caja naranja en una zona de la casa donde las cosas que nos encontramos tiradas, bueno, primero se ponen ahí en una zona, están ahí 12 horas. En cuarentena, ¿no? Más o menos. Están en cuarentena y si no se han recogido se echan a la caja naranja que está por ahí en un cuarto. Bueno, la consecuencia lógica, ¿cuál es? Que luego no encuentran sus cosas. La consecuencia lógica, ¿cuál es? Que les cuesta, que se monta ahí un lío en la caja naranja de la leche y que luego les es muy complicado cuando tienen prisa encontrar cosas. Y bueno, pues dejándoles por una parte poniendo en su tejado su habitación y por otra parte poniendo unas reglas acordadas en reunión de familia, participando ellas incluso, ¿no? Bueno, y en la caja naranja, ¿qué plazo ponemos? No, 24 horas, un día. No, pero un día es mucho, ponemos 12 horas, ¿vale? Los niños que participan en la definición de las normas están mucho más predispuestos a su cumplimiento, ¿no? Claro, porque luego no es porque yo lo he dicho, sino tú te acuerdas que dijiste que 12 horas, pues ahora vamos a cumplir lo que dijiste. Claro. Y la caja naranja, entonces, ¿está inaccesible durante ese...? No, está accesible. Es que no es un simplemente nosotros lo que hacemos es quitarlo de en medio y lo echamos a la caja naranja, que es una caja enorme, donde están mezcladas muchas cosas. Se puede haber desde un jersey hasta el estuche del cole, hasta la ropa de gimnasia, hasta un squeezy, un muñequito de esos. Cualquier cosa puede estar ahí y es un lío, ¿no? Es un lío. Entonces, bueno, pues funciona. Qué guay, sí. Un ejemplo de consecuencia lógica, ¿no? Exacto. En relación, bueno, lo que yo no entiendo cómo gestionáis es la habitación, por ejemplo, pues habrá días que entréis y eso sea un desastre, ¿no? ¿Dejáis que siga así? ¿No le decís recógelo? Bueno, en el momento que a uno de tus hijos decides delegarle la decisión respecto a algo, eso te lo tienes que pensar mucho porque debería ser una delegación de responsabilidad con todas las consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahí tienes la responsabilidad, ¿no? Si tú decides que tu hijo se viste como quiere, que tiene el armario y que tú no le vas a decir lo que se va a poner, a partir de ahí pues das un paso atrás, ¿no? Y lo mismo con la habitación. Entonces, realmente, lo interesante es que viva las consecuencias lógicas, o en este caso, consecuencias naturales de su desorden, ¿no? Él decide que la habitación está desordenada y, bueno, pues su ropa no se lava, tiene la ropa sucia, no encuentra las cosas, se tropieza con las cosas, cuando vienen sus amigas tiene que recoger deprisa y corriendo porque sí que le importa lo que piensen sus amigas, ¿no? Y bueno, pues aquí la hipótesis es que con este enfoque evitas primero, reduces el nivel de conflicto, porque no estás persiguiendo, no estás con un policía, y le dejas experimentar y autorresponsabilizarse, ¿no? Entonces, yo nunca hubiera dicho que iba a permitir que una de mis hijas tuviera la habitación como de vez en cuando está en la habitación, pero lo que sí que estamos viendo es que cíclicamente hay procesos de desorden, orden, se mantiene, de repente, pum, cae una cosa,
se desordena, se mantiene desordenado durante 5 días y de repente lo ordena. Por supuesto, nadie entra a limpiar la habitación si está desordenada, ¿no? ¿Vale? Ya, O sea, que hay unas ciertas consecuencias naturales, ¿no? Qué Es bueno. interesante. Pues nada, esto es un mundo por aprender. Sí. Es una pasada todo lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Porque sí que tenemos, pues eso, muchos automatismos creados que van en sentido opuesto, ¿no? Pues Sí. eso, a criar de la forma en que queremos criar a nuestros hijos, ¿no? Que no es más pues, que sean personas con empatía, responsables, que tengan capacidad de tomar decisiones, que sean autónomos. Y nada, antes de acabar con la entrevista, me gustaría que nos contaras algo. Y es que estás organizando un congreso del 8 al 10 de octubre, Exacto. virtual, que se puede ver online, y que se titula Las claves del buen comportamiento. Nada, cuéntanos tú un poco más al detalle en qué consiste el congreso, quién puede participar, qué se puede esperar de él, etcétera. Bueno, pues es un congreso que llevo organizando 4 meses, es del 8 al 10 de octubre, efectivamente es online, se puede ver desde cualquier sitio, se puede reservar una entrada gratuita, hay 15 ponentes de primera línea, hay entrenadores de padres, educadores, pedagogos, psicólogos, en su mayoría mujeres, pero hay varios hombres, tenemos a Antonio Ortuño, a Leo Farache, luego tenemos a Azucena Caballero, tenemos a la psicóloga Laura Rojas Marcos, tenemos a Cristina Tebar de Montessori en Casa, tenemos a Maya de Miguel, mucha gente, Rocío Sanabria, mucha gente muy conocida del gremio, ¿no? de la educación dirigido a padres. Entonces, es un congreso 100% centrado en el comportamiento, ¿vale? En reducir el conflicto y aumentar la colaboración, todos estos temas. Los temas de las entrevistas son muy chulos, todos relacionados con esto, son entrevistas de media hora, ¿vale? Por videoconferencia. Y como digo, la entrada es gratuita, podéis reservar vuestra entrada desde ya en niñosdeespiritulibre.es, ¿vale? Sí, pondremos enlace aquí abajo en las notas de la entrevista. Perfecto, perfecto. Y nada, empieza el día 8, reservar la entrada. Al final del congreso hay un webinar, yo hago un webinar también gratuito el día 10, donde es un webinar de hora y media donde vamos a profundizar sobre todos estos temas que hemos hablado hoy en la entrevista y muy recomendable, todo con enfoque, educación respetuosa y disciplina positiva. Hay mucho crack ahí metido, ¿eh? Hay las entrevistas. Alguna de ellas he alucinado, había algunos de los ponentes a los que no conocía y me ha gustado mucho y hay mucho valor condensado en 3 días de congreso online. Las charlas se pueden ver durante 24 horas desde el momento de su publicación. Luego también hay un pase completo que se puede comprar para tener acceso a las charlas ya de por vida. Bueno, está muy chulo. Qué guay. Niñosdeespiritulibre.es. Perfecto. Yo no me lo pienso perder. Qué guay. ¿Y qué rango de edades recomiendas? Por ejemplo, para padres que tienen bebés muy pequeños, ¿es recomendable? Pues mira, de niños yo diría aplicable a niños de 2 años a adolescentes. Debajo pondremos el enlace para que la gente pueda apuntarse. Y nada, ya para terminar la entrevista, pues cuéntanos un poco más dónde te pueden encontrar la gente, por dónde sueles estar. Sí, bueno, pues he estado muy centrado en el Congreso, de aquí a octubre estaré muy centrado en el Congreso. Mientras tanto, bueno, pues tengo en este momento como 35 familias trabajando conmigo en un programa de mentoría de 6 meses. Lanzaré programas de mentoría después del Congreso. Trabajo mucho online, vivo en la Sierra de Madrid, trabajo desde casa, trabajo mucho online, aunque también hago visitas a coles, doy charlas, conferencias. Y bueno, pues en desaprendo.com, en mi web, donde tengo mi blog, es donde encuentras toda la información de todo el trabajo que hago, todo enfocado en niños de espíritu libre. Perfecto, Daniel. Pues un placer tenerte por aquí. Ha sido una charla muy útil y nada, esperamos verte en un futuro para que sigamos profundizando en estos temas que son apasionantes, ¿vale? Muy bien, Albert, muchas gracias y enhorabuena por tu proyecto. Un abrazo, Bueno, gracias. un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao.